invitarlos y creo que ya nos están escuchando todas las personas. Un placer saludarlos desde Argentina, desde aquí de Miami para Argentina. Esperemos que sea de provecho esta información que hoy vamos a compartir con ustedes. También veo personas desde Orlando conectados. Saludos al equipo de Orlando. Tenemos Así es. algunos clientes. Sí, señor, bienvenidos. Estoy viendo a alguien también de Tampa, gente de Tampa, gente de Miami y gente de Chile. Acabo de ver uno de Chile, así que tenemos una concurrencia internacional. Bueno, México, Argentina, Venezuela, Chile, España y por supuesto Estados Unidos. Bienvenidos todos. Nosotros teníamos planificado hacer esta actividad a finales de julio. Sin embargo, algunos clientes nos escribieron hace un par de días que si no la íbamos a hacer porque estaban esperando la presentación y dijimos, bueno, vamos a hacerla con un grupo pequeño. Y mira, ya vamos por 30 personas el grupo pequeño, ¿ah? Sí, señor, sí, señor. Aprovechando para comentarles que a finales de este mes vamos a hacer la del mes de julio. Un poco la idea de esto que estamos haciendo nosotros es todos los meses, una vez iniciada el tema de la pandemia, hemos decidido, mi persona, representante de Hilvan Realty, así como Johnny, representante de Sky Group, que en alianza hemos decidido hacer una barrida y una revisión completa de lo que está pasando en el mercado producto de esta pandemia. La mayoría de los que están conectados en este momento son inversionistas y son personas que tienen el ojo puesto en el mercado americano para planificar el futuro a corto plazo. Y la mayoría pregunta qué está pasando con los precios. Y hay mucha información que se ventila en las calles, hay mucha gente que dice cantidad de cosas, pero nadie lo demuestra numéricamente. El trabajo que ustedes van a ver en pocos minutos es un trabajo realizado por Johnny y por mi persona, en el cual vamos a explicarles cuidadosamente todo lo que está pasando en el mercado de la Florida desde que empezó la pandemia y cómo eso afecta o ha afectado hasta ahora, dejando bien en claro que el futuro no lo podemos predecir porque sería irresponsable, pero sí lo podemos inferir, podríamos tratar de analizar. Bueno, entonces vamos a darle entrada, vamos a entrar en materia ya a la presentación y bueno, darles nuevamente la bienvenida. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, hoy estamos hablando de Florida a tu alcance. Hasta ahora habíamos manejado el concepto de Miami a tu alcance, pero hemos decidido incluir a Orlando dentro de las estadísticas porque nos lo han solicitado muchos de nuestros clientes. Entonces, un poco quién está detrás de este estudio, como decía Gilberto, Hilvan Realty y Sky Group, ambas compañías, entre ambas, más de 35 años de experiencia. Más o menos iniciadas en el mismo periodo y bueno, con una trayectoria no solamente en Estados Unidos, sino en otros países de Latinoamérica, Panamá, Venezuela, con ventas inclusive en Europa del Este, en España, en Perú y bueno, desde hace unos años con mucha fuerza, especialmente en el sur de la Florida. ¿Por qué invertir? ¿Ibas a decir algo, Gilberto? Sí, no, brevemente y disculpa por favor, es que solamente quería mandarle saludos a Alan. Alan viene también representante o viene gracias a una de nuestras mejores realtors, se llama Lidia Góngora. Ella me está pidiendo personalmente que le envíen saludos a Alan, así que Alan, un gran abrazo, esperemos que esta presentación también sea de tu gusto. Adelante, Johnny. No, tranquilo, bueno, no me voy a quedar atrás. Están conectados nuestros nuevos socios de Sky Group México, Sergio y Luis. Saludos, Sergio, saludos, Luis. Ellos Hola, hola a todos. no tienen experiencia en el mundo inmobiliario, están adquiriendo la franquicia para México y están bien entusiasmados. Saludos, bienvenidos. No sé si Rodrigo está por allí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ah, sí está, Rodrigo. Saludos. Bienvenidos. Bueno, entonces continuamos con ¿por qué Miami? Tenemos entonces algunas características claves que todos conocemos, sin embargo, son obligatorias pasarlas, ¿no? La localización fantástica al norte de Sudamérica, al sur de Norteamérica, con un clima fantástico, con playas, con uno de los aeropuertos más importantes
Ya vamos a ver los datos del norte de América. La estabilidad política, la devaluación de las monedas latinoamericanas siempre ha hecho de Miami un destino para proteger sus patrimonios. De hecho, se habla de que Miami es la capital financiera de toda Latinoamérica. ¿Okay? Así le dicen. Próximamente, pues la proximidad geográfica con Latinoamérica, la demanda habitacional, y vamos a hablar unos datos interesantes acerca de eso, la inmigración, los numerosos compradores de segundas viviendas, sobre todo también del norte de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa, también de Rusia, mercado inmobiliario diversificado y dinámico con atractivo mundial, casi 80 millones de turistas al año, y bueno, después del efecto burbuja que ocurrió en el año 2007 hasta el 2010, pues es una economía mucho más estable y segura para invertir. Estos números que vamos a mostrar ahora, Gilberto, son basados en un reporte que se efectúa en el año 2019, al cierre del año 2019, así que obviamente en esta primera parte solamente vamos a hablar de estadísticas hasta enero, hasta diciembre de enero. Luego tú vas a mencionar más adelante las estadísticas durante este año, sobre todo con la pandemia. Así es. Pero interesante observar que en el último ciclo importante de construcción se levantaron 19.868 unidades en preventas. Esto vamos hablando entre el 2012 y el 2020. De esas casi 20.000 propiedades que salieron al mercado, a finales del 2019 habían solo 2.100 unidades disponibles. Sin embargo, la absorción del mercado promedio, como lo ven acá, está cerca de 1.340 unidades al año solamente en las preventas. Eso te dice que el mercado, la disponibilidad de preventas en el mercado es muy baja comparado con la demanda que existe en este momento. Luego, este es un dato curioso de población, de densidad. 781 personas se han mudado en promedio en los últimos 20 años al día a Florida. En este momento estamos sobre las 900 personas al día. Eso obviamente quitando la cuarentena y quitando la pandemia. Lo otro curioso es esto que está ocurriendo en Downtown Miami, Brickell y todo el eje de la Biscayne. El desarrollo todo lo que se ha invertido, todo lo que se está invirtiendo y lo que se está convirtiendo. Han destinado para esta área más de 10.000 millones de dólares en proyectos aprobados y construidos, no solamente residenciales comerciales, sino también de aumento de la calidad de vida en el centro de la ciudad. Estoy hablando de entretenimiento, museos, viene un Skyrise, que lo ven aquí justo al lado del Bayside, ya está en construcción y es una mega obra de atractivo turístico para atraer más de 4 millones de visitantes al año. Es un edificio que va a ser un mirador al estilo de Sky Tower en Toronto o en estas grandes ciudades donde tienes los miradores con ascensores de alta velocidad. Tienes un corredor verde, tienes bulevares, tienes los museos, viene el Signature Bridge, que es un puente que van a construir al principio de la MacArthur, que es la vía principal que conecta con Miami Beach, y es un puente que va a hacer referencia a ellos quieren que sea un ícono de la ciudad. Solamente en este distrito se habla del distrito del arte y del entretenimiento, entre museos, centros comerciales, el Miami World Center, Brickell City Center, el Adrian Art Center, el Museo de Artes, el Museo de Ciencias, el Skyrise. Una persona perfectamente puede pasar 3 o 4 días entre obras de teatro, compras, museos y entretenimiento, sin contar la cantidad de restaurantes y atractivos que van a acompañar. Lo otro curioso es cómo ha venido creciendo Florida en función a la actividad económica y los compradores. Y fíjense que Nueva York viene en bajada. Vean la gráfica, ¿qué color sería? Lila. Y la gráfica del azul clarito, vean cómo viene creciendo progresivamente el índice de Miami. Otra de las estadísticas interesantes son los 80 millones de pasajeros que pasan a través de los aeropuertos de Miami.
y Fort Lauderdale, si no me equivoco, está dentro de las estadísticas. Y, por supuesto, cómo Florida se ha convertido en el tercer más ocupado aeropuerto, digamos, o de mayor tránsito de los Estados Unidos. Luego, otro curioso dato es que Florida se ha convertido en la cuarta economía más grande de los Estados Unidos y el tercer mejor pagador de impuestos al IRS en todo el país. Eso te habla también de la fortaleza económica que representa solamente la economía de la Florida. Algo que no se habla mucho es lo que se ha convertido Florida y específicamente Miami en un centro para emprendedores tecnológicos. Se habla de que Google y muchas de estas compañías que están creando aplicaciones están utilizando Miami como la plataforma para invertir en sus equipos tecnológicos y recursos humanos para fortalecer todas las áreas de negocio que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones y nuevos emprendimientos. Luego tienes el dato hotelero, que bueno, ha sido afectado este año de manera dramática en todo el país con el tema del coronavirus. Sin embargo, 23 millones de visitantes se han hospedado en el 2018 solamente, con una economía de 18 billones de dólares. Ahora veremos qué va a pasar con la economía este año, sobre todo la industria hotelera que se ha visto afectada. Mira, tenemos saludos, Marcela, desde Chile, se está conectando también, Gilberto. Marcela desde Chile, bienvenida. Continuamos. Está también la inauguración que se realizó en marzo del estadio de fútbol de David Beckham, el Inter de Miami, y el Super Bowl, que ha convertido a Miami en la ciudad que ha roto los récords en la cantidad es la ciudad de los Estados Unidos con la mayor cantidad de Super Bowl realizados en la historia. Y están hablando de que quieren seguirlo repitiendo porque Miami reúne todas las condiciones para que el turista venga, se hospede, disfrute y celebre durante, antes y después de un Super Bowl. Estamos hablando que una habitación en esas noches del Super Bowl en cualquier hotel puede llegar hasta a pasar de los $1,000, cuando el promedio de esa habitación es $150 o $200, por decirte un dato. ¿Por qué entonces es el mejor lugar para invertir? Bueno, aquí tienen una cantidad de estadísticas, le pueden tomar un print de todos los datos, pero en resumen, es una ciudad que está en franco crecimiento. Si me preguntas a mí, Gilberto, yo te diría, y es osado quizás decirlo, que en 20 años Miami va a superar en muchos de los indicadores a Nueva York como una de las principales ciudades y economías de los Estados Unidos. Y tú sabes que eso no es tampoco tan absurdo, Johnny, eso lo veo bastante evidente. Tú sabes que cuando hay crisis, la crisis siempre toma como referencia los precios que están en la ciudad de Nueva York o en Manhattan. Siempre que los precios hasta ahora de Miami, precio por pie cuadrado, estén por debajo de los precios de Manhattan, uno sabe que no hay burbuja, uno sabe que no hay especulación, uno sabe que estamos bien hasta ahora. Pero cuando el problema suceda es si llegase a haber alguna explosión de precios y Miami llega a superar al corto plazo los precios de Manhattan. Una vez pasado eso, allí empieza a haber una posibilidad de expansión. Sin embargo, históricamente los precios han venido subiendo y como tú bien dices, se estima que para un lapso no mayor a unos 20 años, la ciudad de Miami esté a la par, cuidado si no por encima, precio por pie cuadrado por convertirse en la ciudad satélite de, como tú bien lo identificaste, capital de Sudamérica. Gracias, Gilberto. Bueno, hay otros datos también que son válidos compartir. Aquí se los pongo. Por ejemplo, interesante que el principal destino para inversionistas, para compradores extranjeros en el sur de la Florida es Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach con el 52 o 53%. Y fíjense que Orlando y Kissimmee está de segundo como 11%, ¿no? Dime. Y le sigue Tampa, y le sigue Tampa. Y le sigue Tampa, que Tampa es impresionante. Basta con ir a Tampa para darte cuenta que viene creciendo a pasos agigantados. Tampa, donde tú ves, hay una nueva construcción, un nuevo proyecto. Y la ciudad de verdad que tiene un concepto excelente para vivir, ¿no? Es una mezcla extraña de modernismo con todo lo que equivale a vivir en una ciudad costera. Así mismo.
Por ahí Bueno, eso toman. es un resumen. Ahora te toca a ti hablar qué ha pasado durante el COVID y los inversionistas, cómo han visto esto como una oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, voy a permitirme saludar también a una persona que viene a Mari Pedraza, que le invitó Tatiana Agudelo. Bienvenida, Mari. Espero que igualmente te guste esta presentación. Ok, todo venía bien. La presentación de Johnny extraordinaria. Todo venía fantástico hasta que el monstruo ese que está ahí parado en la frente de ustedes nos golpeó mundialmente. Obviamente Florida no es una exención de eso. Y entonces lo que queremos presentarles a ustedes, señores inversionistas en general, es qué está pasando a raíz de la presencia del monstruo ese con patas amarillas que ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces hemos realizado un estudio en la cual vamos a partir de la base para poderlo analizar, vamos a explicar un poco qué es lo que tenemos para Florida, cuál es la inversión que queremos para Florida, analizándola en dos diferentes partes. Uno, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con el valor de las propiedades y qué voy a hacer, cuál es el consejo de nosotros como brokers, como personas de aquí de la Florida, y después vamos a hablar del financiamiento. Entonces, vamos a empezar con la evolución histórica y con las premisas que es importante mencionarles a ustedes. La primera premisa, ustedes a la derecha de la pantalla van a ver el mapa de la Florida dividido por condados. Donde están las flechas rojas es donde vamos a hacer énfasis en el estudio que le presentamos a continuación. Es decir, usamos los cinco mejores condados. Usamos los cinco mejores, no, los cinco mayores en población, los cinco condados de referencia. Por un tema de hacer un experimento, un estudio controlado, no pudimos agarrar todo el estado de la Florida porque nuestro estudio es exhaustivo, es delicado. Y yo les puedo mostrar la tabla que dio origen a la información que se les va a mostrar aquí adelante y verán que está construida totalmente por nosotros, no ha sido copiada en lo más mínimo y básicamente corrobora lo que algunos expertos dicen, pero por el otro lado niega lo que otros tantos también influyen o también tratan de decir. Entonces, lo más importante de esto es que ustedes vean con datos reales hechos por nosotros, con determinadas premisas que voy a mencionar inmediatamente. Primero, el uso de los cinco condados más importantes, Dade, Broward, Palm Beach, y asociamos Osceola y Orange, que es donde está Orlando, y Kissimmee, que son las capitales de lo que es Central Florida, junto con Tampa. Tampa está en otro condado, sin embargo, dejamos a Tampa por fuera en este análisis y nos concentramos en Orlando y Osceola, que quiero que escuchen sobre todo lo que está pasando en el centro de Florida, incluso hacia la costa del Golfo de México. Luego hicimos un estudio por condominios, apartamentos, villas y townhouses. Es decir, nuestro estudio no está partiendo del hecho de que estamos analizando preconstrucción, no estamos analizando ahorita propiedades del mercado primario, o sea, propiedades en preconstrucción o viviendas unifamiliares, así como tampoco estamos estudiando qué pasa con la inversión comercial, qué pasa con la inversión vacacional, ni qué pasa con la compra de negocios. Entonces, estas variables las estamos dejando fuera para enfocarnos solamente en algo. Obviamente, nuestra formación, no nada más como broker, sino en lo que nosotros, humilde, o sea, que me corresponde como estadista, como ingeniero civil, me ha logrado permitir inferir que si el comportamiento de la muestra es de una manera, el comportamiento de la población lo es de la misma manera. Entonces, decidimos usar estos cinco condados. Importante primero que todo agregar o aclarar que recesión no es igual a crisis habitacional. Son dos conceptos que pueden estar mezclados, pueden ir de la mano, mas no necesariamente signifique lo mismo. Las últimas 5 recesiones de Estados Unidos fueron en el 80, en el 81, en el 91, el 2001 y la más conocida, que fue la del 2008, que fue la crisis habitacional, que ustedes seguramente conocen, que fue cuando hubo la burbuja, por el tema financiero, un tema de avalúos, un tema de una cantidad de funciones que no vale la pena analizar. Esas fueron las cinco primeras recesiones que hubo. ¿Ok? Ahora, crisis habitacional solamente la hubo en dos. La hubo en el año 91 y en el año 2008. La más grave fue en el año 2008, donde hubo 19% básicamente de reducción de precios, y en el año 91 que hubo apenas un 1.9%. Ahora bien, algunos tips.
el COVID-19 definitivamente está causando un descenso en la economía mundial. No es nada más Florida, no es Tampa, no es Orlando, no es Estados Unidos, no es Chile, sino es algo a nivel macro. Entonces hay que estar partiendo del hecho de que la comparación la tenemos que hacer siempre con los mercados mundiales que están pasando por la misma situación, que básicamente son todos. La buena noticia es que el valor de las propiedades, a pesar de la crisis, se ha incrementado en 3 de las 5 recesiones que están mostradas en pantalla, 80, 81 y 2001. Ha habido, las ven en verde, ha habido revalorización. Y el descenso o desaceleración de la economía, como les digo, no es igual ni será igual a la del 2008. ¿Por qué? Porque para el 2008 fue una crisis estrictamente de préstamos, estrictamente de un problema de cómo se hacían los avalúos, de un superávit que hubo de construcción, más cómo los bancos atacaban esto. Hoy en día, lo que nos está pasando a nosotros es a nivel mundial. Entonces, por este lado, ya estamos claros de estos tips. Ahora bien, analicemos qué está pasando precio por pie cuadrado. Entonces, yo quiero que pongan especial énfasis en la franja roja que está a su derecha, que fue cuando empezó la pandemia. La pandemia empezó aquí, o que nos haya afectado aquí a la Florida, porque obviamente sabemos que empezó en China, en Wuhan, en diciembre del año pasado, abril, mayo y junio, que acaba recién de terminar. Observen cómo ha evolucionado los precios por pie cuadrado. Quiero que sepan algo importante. Esta información que está acá proviene del MLS, Multiple Listing Search, de aquí de la Florida. Entonces, toda la información, toda la data que ustedes están viendo en este momento no es mía, ni es de Johnny. Es una data que proviene absolutamente del sistema por el cual todos nos controlamos. Entonces, vean un momentico esta tabla. En azul, vamos a ver cómo se comportan los precios en el condado de Miami-Dade. En azul está en Miami-Dade. Y como ustedes pueden ver, la línea continua en azul ha mostrado que en el transcurso de un año calendario, desde junio 2019 hasta junio 2020, ha venido en incremento. Igual pasa con la línea morada, que es Palm Beach, Broward, y un poquito más abajo está Osceola y Orange, identificados en rojo. Entonces, como ustedes pueden ver, no nada más pueden comparar un condado contra otro, sino pueden ver que en general, en los 5 condados que están expresados, porque Orange y Osceola, repito, están en la misma línea, pueden observar que todo se mantiene positivo. Y además, graficamos la línea de tendencia que la ven allí. La ecuación de tendencia, si ven el coeficiente que acompaña la letra X, es un número, pero que el símbolo que la acompaña es positivo. Es decir, el incremento tendencial de los precios en la Florida antes de la pandemia y en la pandemia donde estamos ahorita es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay reducción de precios, ojo, hasta los momentos. No hay reducción de precios hasta los momentos. No quiere decir con esto que el año que viene no haya alguna reducción. No quiere decir con esto que el año que viene no haya algún problema y en efecto bajen los precios, producto del desempleo galopante que ustedes saben que tenemos actualmente. Pero lo que quiere decir hasta la fecha de hoy, y en 20 días más vamos a hacer otro estudio, y este estudio se va a incrementar con otro mes más. Entonces ahí veremos qué va a pasar con el mes de julio. ¿Qué acabamos de ver en este gráfico? Uno, el condado de Dade se incrementó en precios en aproximadamente 2.6% en el año, en todo el año. Ha incrementado de precio. El condado de Broward, 2%. El condado de Palm Beach, 5%. Y el condado de Orange Osceola, 1.5%. Esos son números bastante exactos, ¿ok? Luego, ¿cómo estamos con precios por pie cuadrado? Atención, Dade lleva la mayoría, obviamente. Dade es la explosión, Brickell tiene una incidencia enorme en lo que es el condado de Dade, $275 por pie cuadrado, precio promedio. Broward le sigue Palm Beach con 180. Luego le sigue Broward con 170 y un poquito más atrás está Osceola Orlando. Es decir, aquellos inversionistas que deseen comprar más barato, el norte es Orlando Osceola. Después le sigue Broward, Palm Beach y por último Dade. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con la rentabilidad por los momentos. Vamos a continuar en la siguiente lámina. Alberto, para aquellos que no manejan la variable de pie cuadrado, sobre todo en algunos países latinoamericanos que se habla solo de metro cuadrado, se multiplica más o menos por 10. No es exacto,
pero Correcto. tienes un aproximado. Estaríamos hablando de $2.700 el metro promedio, en Dade, en Broward, en 1.700. ¿Es así o no es así? Absolutamente. Recuerden que un pie, en un metro hay 3 pies y un poquito. Entonces, cuando tú multiplicas un metro, 3 pies por 3 pies, te da más o menos 10 pies cuadrados, 3 punto algo por 3 punto algo, te da como 10 pies cuadrados, lo cual hace matemática lo que Johnny nos acaba de decir. Para los que nos están escuchando, un pie cuadrado equivale para estos efectos estrictamente de, este efecto digamos, de presentación, un pie cuadrado, un metro cuadrado equivale a 10 pies cuadrados. Aproximadamente, sí. Mira, otra cosa, Gil, antes de continuar, quiero darle la bienvenida también a Pedro Gaete de Chile, que me acaba de informarme, Abrazo, Alejandro. Bienvenido, Pedro, conectado también con nosotros. bienvenido. Igual César Altamirano también está por allá, por Chile, que nos Eso. escucha. Ok, veamos las transacciones de venta. ¿Qué ha pasado? Esta lámina pareciera pareciera preocuparnos, porque pareciera que las transacciones van disminuyendo y es una tendencia inequívoca, es claro, absolutamente. Y si ven, repito, el coeficiente, Johnny, en cada ecuación de las que están allí, donde sale la Y, a la derecha de la lámina en rojo, van a encontrar que el coeficiente que acompaña a la letra X es negativo. Entonces, arriba a la derecha van a ver Y igual a menos 1.619X más. Eso quiere decir que la tendencia que nos acompaña en todo el año en cantidad de ventas es negativo. Es decir, en la medida que va pasando el tiempo, es negativo. ¿Qué podríamos también ver acá? Que en azul, que se encuentra el condado de Osceola, obviamente la tendencia es negativa. Pero ¿qué pasó en la franja roja que ustedes ven allí? En la lámina anterior, vieron que hubo un descenso en precio por pie cuadrado, pero leve, muy leve. Vean qué pasó en el mes de mayo en este año. En el mes de mayo, mayo 2020, que ustedes lo ven aquí en la franja roja, el puntico que está en el centro, que es que el de abajo de azul dice 365, significa que las transacciones en venta en el mes de mayo fueron las peores que ha habido en por lo menos un año calendario. ¿Qué quiere decir y por qué se explica esto? Porque cuando llega la pandemia, todo el mundo se frizó, como decimos aquí. Todo el mundo se congeló, nadie salió a la calle. No quiere decir con esto que hay crisis, ni mucho menos. Simplemente todo el mundo se asustó y todo el mundo se quedó en su casa. Pero ¿qué pasó en junio? Hubo un repunte bastante grande, bastante empinado, de 365, que estábamos en Orlando, lo ven abajo, la gráfica azul, pasó a 551. Es decir, casi se duplica, un poco menos un poco más del 50%, menos del 100%, cerca del 70%. Entonces, el reacomodo de la sociedad, el reacomodo de la economía empieza a tener vigencia si consideráramos que economía es igual a la movilidad que se le hace a la cantidad de transacciones. Vamos a pasar a la siguiente para concluir lo que acabamos de ver. Definitivamente, disminución importante, abril, mayo y junio. Terrible. Hubo una disminución que hizo que la tendencia se fuera hacia la baja. Si tenemos una línea de tendencia y tenemos muchas cosas aquí, nos tumbamos más la línea de tendencia. Si la línea de tendencia está aquí y tenemos propiedades aquí, la tendemos a tirar hacia arriba. Entonces, definitivamente hubo una disminución importante. Luego, cantidad de transacciones. Mayo ha sido el peor mes, como comentábamos antes. Junio, en cambio, registra una de las subidas más importantes en el año. En general, podemos decir que el comportamiento de todos los condados es igual. Todos fueron hacia abajo, Se infiere que julio será mayor que junio por el factor rebote. Es decir, junio ya subió. Julio estamos estimando que va a ser un poco mayor que junio. Eso lo vamos a verificar dentro de 20 días cuando volvamos a hacer la siguiente versión de Florida a tu alcance. Y que Broward y Palm Beach se están disputando la mayor cantidad de transacciones. Luego le sigue Dade y más bajo Orange y Osceola. Es decir, Broward y Palm Beach hay más movimiento en real estate para los agentes que nos están escuchando. Agentes de real estate de tanto locales como internacionales. Los condados que más movilidad tienen son Broward y Palm Beach, porque son los que más transacciones tienen. De hecho, en todo sentido, a nivel turístico inclusive, a nivel de restaurantes, hotelería, parece que estuviéramos una realidad paralela, sobre todo en Palm Beach.
No, y acabaste de decir algo importantísimo, pareciera que tuviéramos una realidad paralela. Imagínense que ustedes saben que Orlando subsiste gracias al fenómeno Disney, ¿no? Disney World, todo lo que es Mickey Mouse y compañía. Pues resulta que hasta hace poco estuvo cerrado. Traten de irse. Se los digo con propiedad porque yo estuve hace una semana por allá por los lados de Tampa. Traten de irse y alquilar una propiedad por Airbnb en Orlando o en Tampa. Está full, está full. Te los digo porque yo lo acabo de vivir. Está full, todo está book. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Si no se puede, bueno, porque la gente está buscando, en vez de ir a hoteles, está buscando ir a propiedades que se renten por renta corta. Entonces es un fenómeno, como tú bien dices, es una realidad paralela. Pasemos ahora al siguiente gráfico. Observen esto. Días en el mercado de las propiedades. Interesantísimo evaluarlo. ¿Por qué? Porque si a raíz de la epidemia, a raíz de la pandemia, nosotros tuviésemos que las propiedades ahora se demoran más en vender o por el contrario, se demoraran muy poco porque hay mucha gente tratando de comprar, fuera interesante analizarlo. Y yo estoy seguro que ustedes también observan las 4 condados, una línea bastante pareja. Es decir, no ha habido variación en los días del mercado. Lo que sí es interesante, atención para los realtors que nos escuchan o los vendedores que nos escuchan, lo que sí es interesante ver de estas tablas es que los días en el mercado de las propiedades en date, que está en rojo en esta oportunidad, en date está en rojo, los días se demoran más, nos demoramos más en vender propiedades en date que en los otros condados. Así como, buena noticia para los que nos escuchan de Orlando, Tampa, las propiedades en Orlando y en Tampa duran muy poco en venderse. La mitad. La mitad, exactamente. Mientras que, por ejemplo, no sé si ustedes ven el mouse cuando yo lo muevo. No lo vemos, pero yo lo puedo mover. Eso, ajá, allí, donde estás parado, párate allí. Mientras en Date estamos en 104 días que dura una propiedad en venderse promedio. En Date, en Orlando estamos en 41. O sea, menos de la mitad. Quiere decir que aquella persona que lanza una propiedad para la venta o quiere comprar, invertir, es más dinámico el mercado en Osceola, luego le sigue Palm Beach, luego Broward y de último Miami. No quiere decir, repito con esto, que Miami o Dade sea mejor que el otro. No estamos hablando de esto. Todo el mundo tendrá en su corazoncito, como yo le digo a los agentes de real estate, que hacia dónde van a apuntar. Pero lean esta información porque esta información es vital para los inversionistas. Si quieres demorarte menos tiempo vendiendo propiedades, definitivamente no escojas Miami. Vete para Osceola o le sigues un poco hacia Palm Beach o Broward. Pero si quieres a lo mejor mayor rentabilidad, te puedes ir para Palm Beach, para Broward o para Dade, depende. Ya vamos a hablar de eso un poquito más. Siguiente tabla. Porque hay una relación proporcional entre la rentabilidad y los precios y la rapidez del mercado, ¿no? Excelente. Fíjense, sí. No es una realidad que para la mayoría de los inversionistas que nos escuchan, que por cierto ya van más de 52, Johnny, no, acabo de ver el número, para la mayoría de los inversionistas que nos están escuchando, tiempo es dinero. La mayoría de las personas que nos llaman a nosotros nos dicen, Gilberto, Johnny o alguno de nuestros agentes, yo lo que deseo es entrar y salir rápido. Yo lo que quiero es o entrar, quedarme, pero hacer el negocio rápido. Yo no gano nada teniendo mi dinero en el banco. En el dinero en el banco ustedes conocen mejor que yo cuánto está pagando, básicamente nada. En cambio, cualquier negocio que les ofrezca el 5, el 6, el 7, el 8 y más de ROI, de retorno sobre la inversión, definitivamente es el negocio por excelencia donde tengo que apuntar. Comparo 10% de retorno contra el menos del 1% teniendo el dinero en el banco, la verdad que no tengo opción alguna. ¿Qué vimos de la gráfica anterior? De la gráfica anterior allí. ¿Qué vimos? Analizando los días en el mercado, no existe correlación de indicadores relevantes iniciada la pandemia. Ustedes vieron el comportamiento bastante horizontal de los 4 condados. Y bueno, no hay crisis tampoco. No, o sea, no se evidencia una crisis con respecto a los números de días en el mercado. Ningún impacto. No ha habido la línea se mantiene. Esa es la segunda conclusión. No ha habido ningún tipo de impacto, por lo tanto, que haya habido o no haya habido pandemia, no ha habido una incidencia directa con el tiempo que pasan las propiedades en el mercado. Hablemos de la rapidez de venta.
Dade es el condado cuyas propiedades duran más tiempo para cerrar. Osceola, en cambio, es aquel cuya duración de la propiedad en el mercado es menor, ya lo comentamos. A Dade le siguen por orden Broward, Palm Beach y después viene Orlando. Continuamos. Vamos a ver los Ahora vamos listings a ahora, evaluar la cantidad de nuevas propiedades en el mercado. exactamente. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál creen ustedes que es la gráfica en azul y cuál es la de rojo? Definitivamente azul es Dade y rojo es Osceola. ¿Por qué? Porque en lo que es Miami-Dade, el condado de Dade, la explosión inmobiliaria es increíble, lo que estaba diciendo Johnny al principio. Miami, sobre todo como yo le defino siempre, cayó una bomba atómica de explosión inmobiliaria y eso hizo una hecatombe que se va poco a poco regando hacia los condados un poco más del norte. Miami se está considerando la capital financiera. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de listings supera con creces la cantidad de listings que pueden entrar en cualquier otro condado, pero sobre todo que Orlando, porque la ola expansiva no ha llegado hasta allá todavía. Entonces en Orlando, por ejemplo, párate Johnny en el mes de junio 2020, arriba, en 2.731, el de arriba, el del puntico azul. Para el mes de junio hubo 2.731 nuevos listings que entraron en Miami. Un poquito más abajo en verde está Broward con 2.200, 2.100 y Orlando 895. Estamos hablando de casi 8.000 inmuebles entraron al mercado solo en junio, a la venta. Solo en junio. Pero claro, cuando lo comparamos con abril 2020, fue el peor mes de la historia. Por la misma razón. Porque todo el mundo se retrajo en listar sus inmuebles. Todo el mundo se congeló. Estábamos en la parte más cruda de la cuarentena. Exactamente. Entonces, abril, peor mes del año. Sin embargo, no afectó mucho a Orlando, ¿no? Pero en efecto, cuando vemos mayo y junio, vimos ese incremento. ¿Qué acabamos de analizar en este gráfico? Definitivamente, para abril ya empezaba la pandemia, se inició el congelamiento de la economía, mucha incertidumbre, empezaron a esperar para ofrecer propiedades. Mayo recupera el nivel que teníamos para marzo. No sé si vieron el puntico, baja y sube. Entonces igualamos el puntico que teníamos en marzo. Aquí lo pueden ver. Abril alcanza un poquito el que teníamos de marzo. En mayo alcanzamos exactamente. En mayo alcanzamos casi el que teníamos en marzo. Continúa. Entonces, abril refleja un 50% menos propiedades a la venta que el mes de marzo, como nos explicaba Johnny. De los 3 meses en pandemia, junio registra la mayor cantidad de entradas de propiedades al sistema. Es una tendencia inequívoca, como la definimos, de recuperación. Definitivamente hay que moverse. No podemos tener, si se para la construcción, si se para el mercado inmobiliario, se para la economía mundial. Entonces, nosotros, gracias a Dios, tenemos la parte protagónica de ser aquellos quienes recibimos de ustedes inversionistas, recibimos las tendencias y recibimos los aportes para hacer realidad esto. Entonces, la economía se mueve gracias a inversionistas como ustedes. Y estoy seguro que ya en junio ya empieza a dispararse. Y julio, puedo vaticinar que va a ser mejor que junio. De los 3 meses en pandemia, junio registra la mayor cantidad de entradas, como estoy diciendo. Esa es la tendencia de recuperación. Ahora bien, ¿qué pasa entre los condados? Dade es el mayor condado en donde las propiedades entran al sistema, ya lo acabamos de ver, y le siguen Broward, Palm Beach y Osceola en ese orden. Hablemos de estos otros indicadores. Vean esto, que a mí esta gráfica me fascina, esta lámina me encanta. Vean esto. Precio de una propiedad promedio en Dade, 417. En Broward, 243. Es decir, Dade supera casi al doble, un poco menos del doble, el precio por pie cuadrado, hagan la equivalencia por metro cuadrado, que Broward. Vean cuánto está Palm Beach en 277 y vean en cuánto está Osceola, 214. Ah, yo quiero comprar algo barato, no tengo suficiente capital. Váyase para Broward, váyase para Broward o váyase para Osceola, 214 Osceola, 243 Broward. Otro indicador importante, ¿cuánto ofrezco? ¿Cuánto ofrezco? ¿Tengo el full, paso el full price offer o paso un poquito menos de descuento? Me explico en español. ¿Paso una oferta completa, o sea, al full price,
o voy a aprovechar de que hay mucha gente desesperada vendiendo y voy a pasar una oferta súper ambiciosa por debajo. No, negativo. Aquí ven en la siguiente fila, ven estos números. Por ejemplo, debajo de donde dice precio promedio de 417, sale LP sobre SP y dice 95%. ¿Qué quiere decir eso? List price, o sea, precio de lista entre el sales price, es decir, la relación entre el precio que se lista la propiedad a la venta versus el precio en el cual se compra. 95%. Quiere decir que solamente hay un 5% de descuento desde el precio que se lista al precio que se compra. En el condado de Dade, 95%. Es el primer cuadro de la izquierda de abajo, 95%. Le sigue Broward, 96%. Es decir, en Broward se oferta más que en Dade. En Palm Beach iguala a Dade. Pero vean Osceola. Osceola está al 97% a la derecha abajo de la pantalla. Es decir, una propiedad sin Osceola vale $214,000. Pasar una oferta por el 97% de ese precio es el estándar, es el denominador común. Ahora bien, un dato que les puede causar mucho ruido, incluso un poco de susto para aquellos inversionistas que les guste invertir en propiedades comerciales. Lo que estamos diciendo nosotros en este momento no tiene nada que ver con las propiedades comerciales. Las propiedades comerciales, lamento decirles, que han bajado casi un 50%, lo cual es obvio, es evidente. ¿Quién compra hoy en día? ¿Quién va para una tienda a comprar un pantalón? ¿Quién va a una tienda para comprar un celular? ¿Quién va para una tienda? Hoy en día todo se compra online. Todos los comercios, incluso oficinas, han bajado de precio casi a un 50%. Es un tema básicamente que nadie quiere arriesgar a tener una propiedad si no tienes la capacidad de pagar el mortgage porque no tienes un inquilino que te va solvente, operando y produciendo que te pueda pagar. Absolutamente. Ahora, que esto se recupere el año que viene, ya veremos, porque hay muchos como nosotros que nos estamos acostumbrando a trabajar online. Ya nosotros tener oficinas ya pasa a ser un segundo plano. Yo estoy a 30 centímetros de separación de ustedes y nos podemos hablar como si estuviéramos casi de frente. No es igual el calor humano, pero sí definitivamente ha habido eso de un descenso en el área comercial. Entonces, hablando de un poquito más, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hago si yo soy inversionista como ustedes? Tengo $80 y quiero comprarme una de esas patillas o watermelon o como ustedes vean que están en la pantalla. Ustedes tienen la oportunidad de ofrecer a todas las partes que están involucradas un monto determinado. Por ejemplo, vas a ver gente que en un mismo edificio ofrecen un apartamento por $1,000, un watermelon, una patilla de $1,000, y por el otro lado vas a ver a alguien que lo ofrece por 900 y tú tienes 800, bueno, a fiesta. ¿A fiesta en qué sentido? Puedes justamente llegar a que se peleen entre ellos y tú ofreces lo que tú ofreces. Eso se llama tener el poder de la negociación. Eso se llama que el mercado está en manos del comprador. ¿Qué es lo que está pasando? Más oferta y menos demanda. Aumenta el poder del comprador. Cuando hay más demanda y menos oferta, entonces aumenta el poder del vendedor. En este caso estamos en un mercado donde hay mucha gente ofreciendo y poca gente comprando. Relativo. Entonces eso le da poder al que tiene el dinero en la mano, que en este caso son ustedes, una inversionista. Entonces, ¿cuál es el momento? Definitivamente. Yo creo que deberíamos, casi que, si abrimos los micrófonos, Johnny, y escucharíamos un grito increíble que decía, es el momento de ofertar. Por supuesto que es el momento de ofertar, es el momento de activarse. No hay que lamentarse más, no hay que frenarse por el tema de la pandemia. El que lo haga pierde tiempo y el tiempo es dinero. Tener un mes el dinero en un banco implica un mes de pérdida de oportunidades. Hoy en día se consiguen muchas oportunidades. Quien les habla, estoy invirtiendo propiamente en temas de real estate también. Incluso una mejor noticia, financiado. Y ahí entramos a la segunda parte que viene después de esta, en la cual les voy a hablar sobre el tema de financiamiento. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena comprar financiado? Entonces vamos a pasar a la siguiente, en donde vamos a ver, Johnny, la siguiente de el por qué vale la pena ahora pensar en financiado. Es básicamente un concepto demasiado evidente que no es más allá lejano
al hecho de que nosotros tenemos el dinero en una cuenta. Si nosotros como extranjeros nos apalancamos en el banco, básicamente estamos arriesgando menos nosotros como compradores y a su vez estamos dándonos la oportunidad de que el valor del dinero en el tiempo de nuestro dinero se maximice. Si yo tengo $100,000, por poner una cifra, yo puedo tener la opción a comprar cash, ¿verdad? La propiedad. O yo podría dando un 35%, que es lo mínimo de 30-35%, yo podría estar dando lo mínimo como para poner a producir mi dinero. Al final, el retorno es el mismo. Ah, claro, tengo que pagar principal más interés. Pero cuando usted calcula y me pongo a la orden para aquel inversionista que quiere, traído por mi persona o de alguno de nuestros agentes brillantes que tenemos acá en la familia Sky y Gilván, están capacitados para calcularles a ustedes cuánto es el retorno de la inversión. Lo único que le puedo vaticinar, prometer, afirmar con toda responsabilidad es que si usted compra financiado, definitivamente el ROI y el retorno va a incrementar sustancialmente. Nosotros les ofrecemos a ustedes, si eres inversionista, el préstamo conversión y el préstamo por portafolio. Vamos a hablar básicamente sin ánimo de entrar en detalle con todo esto porque nosotros tenemos una experta en financiamiento. Yo no soy prestamista, yo soy el broker de la compañía. Sin embargo, nuestra lender principal, que él no pudo conectarse al final, es quien se va a encargar con ustedes de entrar en la materia para darles a ustedes el resultado de sus posibilidades para invertir. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los préstamos. El portafolio lo voy a dejar a un lado porque el portafolio es cuando deseamos comprar una cantidad importante de propiedades. El préstamo que es el típico. Sí, yo creo, Gilberto, aquí que el importante, para el 25 vamos a tener la presencia, Dios mediante, de nuestra aliada en el área de crédito, pero principalmente decirle a nuestros aliados comerciales, a nuestros clientes y a nuestro equipo que contamos con una plataforma aliada para obtener créditos para extranjeros y para locales. Y que perfectamente se están tramitando con una rapidez, con una soltura y que le permite tener la tranquilidad de que puede entrar con un 50% en caso de ser una preventa o un 20% o un 10% si eres local. Si eres extranjero, mínimo vas a necesitar un 35%, pero que definitivamente tenemos el apoyo de una estructura financiera confiable para poderles ayudar a comprar su propiedad en los Estados Unidos y apalancarse el crédito bancario, que es lo más interesante, porque las tasas están desde el 3,5%, 4%, puedes financiar a 30 años. Así es. Ponme, por favor, un momentico la lámina, simplemente para revisarla muy rápido, sin entrar en detalles. El que le quiera tomar una foto a la pantalla puede hacerlo, por favor. Puede hacerlo en este momento y con gusto después los ponemos en contacto con Tuti para que les explique. Simplemente lo que queremos concluir aquí es que hay muchas formas de hacer compras en la Florida con solo colocar el 35% de inicial. Para extranjeros se requiere eso y las tasas van alrededor del 4.25%. Lo mínimo que prestan es $75,000, ¿ok? Es lo mínimo que prestan. Así que con esos números tan importantes puede ser a 30 años o puede ser tasa fija a 1, 3, 5, 7 años. Tómenle foto a esta pantalla, 10 segundos más para cambiarla y después con gusto el que esté interesado podemos profundizar en su realidad puntual. Veamos. Aquí hay un ejemplo, Gilberto, de una adelante. Propiedad donde se financia el 25%, una propiedad promedio de $150,000, te queda a ver, estos son especulaciones, ¿no? Estimaciones, no se puede hablar de números garantizados, pero estaríamos hablando que, por ejemplo, entre el crédito, los taxes, el seguro, son $1,115 mensuales y tú lo puedes estar rentando en $1,300 mensuales. Exactamente. Perfectamente se cubre. Y con el 50% inicial serían $931 mensuales el costo y se pudiera rentar en 1,300. Esto te explica que básicamente es más rentable financiar menos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Continúa para la siguiente. Hay varios tipos. Dale, si quieres, dale tú, Johnny.
Dale Sí, tú sí, para, bueno. para que me permita descansar un ratico, por favor. Sí, tenemos dos alternativas de inversión, sobre todo para los extranjeros. Puedes entrar en el mercado primario o en el mercado secundario. Y yo quiero hablar un poquito de la diferencia entre cada una de ellas. Por allí hay alguien escribiendo en el chat, vamos a leer. La tasa de 4.25 es anual, dice Sergio. Sí, Sergio. Creo que hemos conseguido hasta tasas menores a ese monto en esta época de pandemia. ¿Ok? Sí. Hay una diferencia fundamental entre invertir en preconstrucción y mercado secundario. La principal es que cuando compras en preconstrucción puedes financiar mientras que se construye. Si, por ejemplo, construyes en Orlando una casa en proyectos como constructores como Lennar, por ejemplo, te toma 6 meses construir, tienes 6 meses para darle inicial. Ese inicial puede ser 30, 40, 50%. Casi siempre es 50%. Sí. No vemos la lámina porque las quité, Roberta. Ahora las regreso. Y en el caso de bueno, te puedes financiar. Ahora, básicamente, el financiamiento en preconstrucción no supera el 65%. ¿Por qué? Porque a raíz de la crisis financiera del año 2007, los bancos empezaron a exigir preconstrucción por lo menos un 35% inicial, hasta en la mayoría de los proyectos que ofrecemos un 50% inicial. Eso quiere decir que el mercado de preconstrucción, principalmente para un mercado extranjero, porque el local, aunque ustedes no lo crean, no está acostumbrado a ahorrar 50 o 80 mil dólares para dar un inicial de una preventa. El local espera que esté listo y compra algo y va a la banca y entonces pide un crédito donde puedes pedir un crédito convencional que puede ser dando solo un 10%, un 15%, un 20% o inclusive hasta un 3.75%. ¿Cierto o no, Gilberto? Bueno. Absolutamente, absolutamente. Okay. Entonces, principalmente es eso. Lo segundo son los precios. En el mercado secundario puedo buscar alternativas que estén en un precio atractivo y hacer una oferta. Ya sabemos que una oferta aceptable en estos condados en promedio puede estar entre un 3 y un 5% por debajo del valor de listing o del precio de venta. Vamos a ver algunas de las alternativas que tenemos. Nosotros en la compañía tenemos acceso a todo el inventario. Eso quiere decir que usted puede perfectamente invertir en los proyectos de preconstrucción que tenemos en toda la Florida, en Miami, en Fort Lauderdale, en Broward, o inclusive en Orlando, Kissimmee, Palm Beach. Estamos hablando de cuántos proyectos aproximadamente, 200 proyectos. De esos 200 proyectos nosotros tenemos un grupo de como 40 o 50 que son nuestros favoritos elegidos por básicamente las siguientes variables: ubicación, constructor, que lo conocemos y ya tenemos tiempo trabajando, ubicación, constructor y precio. La cuarta variable es el concepto del proyecto, porque cuando invierto en una preventa que está muy bien ubicada, quizás no estoy haciéndolo por esperar una renta atractiva, pero lo estoy haciendo por tener una expectativa de revalorización mayor, porque es algo nuevo. Y cuando estoy comprando en plano, en teoría, una vez que se vaya construyendo y entregando, los inmuebles aumentan de valor. Cuando compro algo en mercado secundario es porque solamente me interesa la renta y entonces yo es interesado en comprar algo de contado, siendo inmuebles bajitos o financiándome, pero con la expectativa del mes que viene tener ya un inquilino pagando su mensualidad y con eso cubrir mis cuentas y generar una pequeña ganancia o utilidad. Correcto. Incluso es importante saber que en estas alternativas que les estamos planteando, la mayoría de ustedes están buscando es meterse en algún lugar que genere cash flow, que genere caja inmediatamente. Bueno, hay muchas opciones para los inversionistas que, dependiendo o sin menoscabo del monto de la inversión, tiene que ser, como hablábamos anteriormente, el 35% de la inversión para meterse financiado, pero sabiendo de que el banco le presta mínimo $75,000. Hay que sacar la matemática, básicamente te da una propiedad que debe costar alrededor de $120,000. Si usted conoce a alguien o usted mismo contiene el 35% de $120,000, que es, digamos, lo mínimo necesario para meterse financiado, ¿no? Lo importante es que esa propiedad nosotros se la vamos a conseguir, que ya esté rentada y que desde el día 1 ya usted devenga el fruto de esa renta.
Adelante, John. Sí. Entonces, bueno, tenemos algunos proyectos. Ya 5350 oficialmente está cerrado por completo. Ya las últimas unidades que quedaban se han vendido. Quedarán, no sé, 5, 8 propiedades en inventario. ¿Puedo Y preguntar quizás algo, algunas Johnny? reventas. Sí, por Sí, supuesto. ¿Quién yo pregunta? también quiero hacer una pregunta. A ver, ¿quién Bueno, las comienza? damas primero. Gracias, es Karina Viloria. Hola Gilberto, Karina, hola, saludos. mucho gusto. Sí, mi pregunta es la siguiente, con todo esto que está pasando del COVID, ¿qué pasa con el cierre? Porque según tengo entendido, los cierres tienen que ser en persona. ¿Ha cambiado? ¿La persona puede firmar desde otro país sin tener que venir hasta acá? ¿Cómo se podría manejar? Buenísima tu pregunta. La respuesta es muy sencilla, Karina, porque desde siempre el comprador, cuando compra de contado, puede comprar desde cualquier parte del mundo, si la compras en cash, ¿ok? Antes de la pandemia y ya con la pandemia, número uno. Número dos, si la compra es financiada, el comprador extranjero sí tiene que venir, tiene que tener mínimo visa para poder venir a los Estados Unidos y poder firmar acá, porque el banco, que es al final el que está colocando la mayor cantidad de dinero, necesita conocer quién es su socio que está aportando ese 35%. Por lo tanto, se tienen que reunir aquí. Y si la compra es... Perdóname, Gilberto. Ahorita con esta situación que, por ejemplo, hay países que están cerrados, digamos, como Colombia, y te lo pregunto porque tengo algunas personas que quieren comprar como para inversión, pero no pueden venir porque no permiten vuelos. En este caso, eso está parado. La compra la pueden hacer desde la embajada, la pueden hacer desde el lugar. Pero las embajadas ya está cerrado, o sea, toca esperar a que todo pase. Sí, si es el caso que me planteas, lamentablemente esa persona no puede comprar porque no tiene embajada, no tiene cómo venir, si no tiene visa y la cosa está tan difícil así, es muy difícil que la persona compre. Es mayormente por el COVID, por lo que el país está cerrado, porque tienen visa. Ok, gracias. De nada. La siguiente pregunta creo que era de... Mío. Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, comentaste que si la persona tiene, estoy haciendo el cálculo con relación a México, ¿no? O sea, el 35%, 120,000 es como $1,000,000, ¿no? Para invertirlo. Y, o sea, invierte en la propiedad y a su vez nosotros se la podemos poner en renta, como es esto del día 1. El agente que coloca esa operación, asumo, digo nada más, asumo, pero quiero que me lo confirmes, gana de ambas operaciones, ¿no? De la venta y de lo que se genere por la renta. Absolutamente, claro que sí. Son dos transacciones independientes, pero involucrando el mismo inmueble. La compra-venta, él va a ganar la comisión. Recuerden que la comisión no la paga el comprador, sino la paga es el vendedor. Es decir, el inversionista comprador en ningún momento paga nuestros honorarios. Los honorarios los paga por ley los vendedores aquí en el estado de la Florida. Entonces, sería una primera erogación. Y después, si nosotros le administramos la propiedad y le buscamos un inquilino, obviamente la ley de la Florida establece que es un mes de renta. En Miami es medio mes para el realtor que trajo el comprador y el otro medio mes es para el realtor que listó la propiedad. En Osceola, en Tampa, no funciona igual. El mes completo es para el que listó la propiedad y solamente se le paga un referral fee al realtor que trajo el cliente. Ahora, si usted es inversionista, para usted es transparente. Exactamente. Ok. Sí, lo entiendo así. Gracias. Bien. Si quieres vamos a terminar, Johnny, y abrimos el micrófono para preguntas. Dale. Quedan un par de informaciones y ya pues, entonces abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos 5350, tenemos un proyecto que está en sociedad con Airbnb nativo en Downtown Miami. En teoría, pues el concepto de este proyecto que se ha vendido masivamente es que usted entre en un apartamento que está dentro de un complejo que es administrado opcionalmente por la misma gente de Airbnb. Ellos son socios del proyecto, son constructores, entonces es una garantía de que va a tener una alta demanda porque ellos obviamente lo van a promover. Sin embargo, también puede usted colocar ese inmueble por su cuenta en la plataforma de Airbnb y administrarlo también por su cuenta o utilizar los servicios de administración que tiene la compañía, en este caso Hero y Sky Group tienen una unidad de negocio de administración. ¿Ok? Vamos a continuar tenemos Hayden Forest que queda en Orlando. Este proyecto increíble que son casas de
¿De cuánto más o menos, Gilberto? Arrancan en Tienen 290 mil. Correcto, correcto. Arrancan en 290, $300.000 y tienen piscina propia, correcto. Sí, entonces esto está muy cerca de los parques y es uno de los proyectos que, pues, favoritos que tenemos en Orlando para invertir en este momento. Son casas que se construyen en 6 meses, básicamente. Y hay varias fases. Usted puede elegir en qué fase puede invertir, de pronto planificar su entrega para dentro de 6 meses o para dentro de 9 meses. O inclusive comprar algo para que se lo entreguen en 2 meses si hay algo disponible. Así es. Esto es para darle un resumen de las opciones porque tenemos otras más. En Downtown también tenemos Legacy, que está justo al lado del Miami World Center, que es uno de los centros de negocio, de entretenimiento, restaurantes, tiendas, etcétera, que va a ser más importante de toda Miami, que está justo a 2 cuadras detrás de la American Airlines Arena, para quienes conozcan un poco Miami. Y este edificio también va a tener permiso para poder hacer rentas a través de Airbnb y va a estar en pleno downtown. Y, por ejemplo, toda la cartera de preconstrucción que tenemos con Lennar, que es uno de los constructores más grandes de los Estados Unidos. En resumen, ya concluyendo, pudiéramos hablar. El valor de la propiedad en las pandemias no ha mostrado un cambio importante, ¿no? O sea, que el concepto de burbuja inmobiliaria no existe. Si la oferta y la demanda tienen comportamiento perfecto, el mercado es equilibrado. Si el inventario decrece, el mercado es de vendedores. Si aumenta el inventario, el mercado entonces es de compradores, que es el actual. Otras conclusiones, el momento para hacer ofertas. Ahorita es el momento de hacer ofertas en la compra. Por supuesto, aprovechar la oportunidad de que mucha gente está saliendo nuevamente al mercado. El valor de las propiedades en la Florida se incrementa promedio entre un 2 y un 5% anual antes de la pandemia. Y si el vendedor no está urgido en vender, recomendamos no hacerlo en estos momentos. Básicamente, estudiar bien el caso y vender a precios justos según la necesidad. O si va a hacer una reinversión. El comportamiento numérico analizado insinúa un rebote en el real estate, pero todo estará sujeto al tiempo que transcurra para la nueva realidad, para la nueva normalidad. Tenemos que la recesión no es igual a crisis financiera. En este momento no es ideal invertir en propiedades vacacionales. Ojo, principalmente en Miami, porque en Orlando es otro comportamiento, ya Gilberto lo aclaró. Absolutamente. Pasar mucho tiempo en casa nos ha permitido pensar mucho en ella, entonces ahora la gente está evaluando la posibilidad de cambiar la casa donde vive por algo más grande, porque necesita un cuarto más para tener su oficina, básicamente las necesidades de vivienda están cambiando radicalmente. Tú sabes que esa es una de las conclusiones que más me gusta, ¿no? Porque yo creo que todos los que vivimos en casa, estamos un poco más tranquilos que los que viven en apartamentos. Los que viven, parece mentira, hay una tendencia interesante de que mucha gente se está buscando la manera de salir de sus apartamentos e irse a lugares con casa, o bien salirse de las urbes e irse para el campo o para las ciudades que están aledañas a las ciudades principales. Así es, es una tendencia. Ok, Dave registra las mayores entradas de propiedades a la venta y es la que más tiempo tarda promedio para cerrar. ¿Okay? Es la que más acumula inventario, entonces en conclusión. Y luego, Osceola y Orange registra el cambio, las mejores entradas de propiedades, las menores, y demoran menos en venderse. Eso también se habla. Entonces, bueno, durante el coronavirus, las tasas de intereses no siguen un patrón, dependen mucho de la oferta y la demanda. Hemos visto tasas increíbles, cerca del 3%, ¿verdad? Es correcto, Alberto? es correcto, pero para personas locales. Para locales, por supuesto. Un poco mayor. Okay. Procedimientos de verificación de empleo más estrictos. Se habla, por ejemplo, de que si usted está en los Estados Unidos y tiene un empleo, aproveche en este momento para pedir un crédito porque están dadas las condiciones para hacerlo. Inclusive porque no sabe si dentro de 2 meses va a tener el empleo, lamentablemente, hablando un poquito con el sombrero negro, ¿no? No, pero es que es una cosa, es una realidad importantísima que obviamente no está en este estudio porque no tenemos cómo medirla, pero la cantidad de desempleados aquí en general en Estados Unidos es alarmante. Obviamente, mucha gente que vive el día a día y tiene un empleado no puede pagarlo si no tiene ingresos, entonces tiene que lamentablemente terminar la relación laboral. Eso llevó a que hay hubo hasta hace un mes y tanto, 36 millones de desempleados,
lo cual puede significar para el año que viene alguna crisis. Ahora bien, crisis que va a dar pie para oportunidades inmobiliarias. Aquel que tenga que salir de su vivienda, habrá alguien que la quiera comprar para aprovechar el momento. Ahora bien, por otro lado, no es menos cierto que estamos en uno de los países más poderosos del mundo y la cantidad de dinero que están sacando a la calle para justamente mitigar esta crisis es impresionante, por lo que no se sabe lo que vaya a pasar, es una de las conclusiones, no se sabe, es totalmente especulativo. Lo que sí nosotros podemos hacer es este tipo de reuniones con las cuales podemos verificar luego de que hayan pasado qué es lo que ha sucedido y eso nos va a permitir inferir cómo podría ser el comportamiento futuro sin compromiso. Sí, por ahí hay una pregunta. Si ¿dónde podemos ver más información sobre Hidden Forest? Nosotros le podemos enviar toda la información perfectamente a través de un correo privado o a través del asesor que lo invitó. ¿Ok? Así es. Tenemos todo documentado. Que Muy deje bien. el por si acaso, ¿no? Sí. Se proyecta a corto plazo una disminución de las tasas de interés y, bueno, básicamente toca planificarse y reinvertirse para aprovechar las oportunidades. Y lo más importante es mantenerse asesorado con un equipo profesional y de confianza. Ya con eso creo que cerramos. Recuerden básicamente que nuestra principal ventaja como compañía es que somos exigentes a la hora de seleccionar los inmuebles. Nosotros, digamos, nuestro trabajo es evaluar muy bien los criterios con los cuales usted quiere hacer la inversión y enviarle una selección de inmuebles basado en esos criterios para que la búsqueda sea mucho más efectiva. Lo acompañamos en todo el proceso, tenemos un equipo legal, tenemos una compañía, una casa de títulos extraordinaria, tenemos un equipo de abogados que nos permite también crearle la compañía en los Estados Unidos si quiere hacer la inversión, como lo recomendamos a través de una compañía americana para aprovechar las ventajas que eso le da tanto fiscales como legales. Tenemos resultados comprobados de muchísimos años ya de experiencia en el mercado y por supuesto el servicio postventa tanto en la administración como en la renta del inmueble y en el acompañamiento después de la venta. Así es. Bueno, esperemos que esta información haya sido de su utilidad. Vamos a abrir los micrófonos. Tenemos 12 minutos de preguntas que por respeto vamos a tratar de adaptarnos a ellas. Dispongan ustedes simplemente del micrófono pidiendo la palabra y yo creo que John y yo trataremos de dar respuesta a cada una de estas cosas. Ahora, algo importante antes de continuar o de dar la palabra es que si usted vino a este taller invitado por un agente en particular, es bueno que se comuniquen con él. Si no vino invitado por ninguno de los agentes, sino fue a través de las redes sociales, coloque por favor un comentario informando cómo llegó a este taller. Abrimos la palestra, las preguntas. ¿Alguien tiene algo que preguntar en este momento? Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, no es una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos, adelante. Inés. Tengo un cliente en Venezuela que quería comprar crédito y consulté a Tuti. Es referente que ustedes están comentando que es el 35%. Tuti me pidió el 50% con un mínimo de loan de $75,000. Entonces, para los venezolanos que viven allá y desean comprar a crédito, es un 50%. Ahora, si el venezolano está en otro país, que puede ser Panamá o Colombia, sí le pueden pedir un 35%. Absolutamente. Gracias, Inés. Totalmente cierto, totalmente cierto. Lamentablemente los venezolanos, por las razones que ya bien conocemos, se le hace un poco difícil adquirir a los financiamientos, o al financiamiento. Entonces, por eso es que a veces se le exige un poco más, dependiendo del banco con el cual se haga convenio. Mira, hay venezolanos, perdóname que te interrumpa, Gilberto, hay venezolanos que le hemos conseguido crédito, pero es porque tienen empresas ya fuera de Venezuela produciendo dólares y cuentas que generan movimientos importantes en dólares. En ese caso, el banco está más tranquilo porque lo que le da temor es que el ingreso solamente dependa de Venezuela y no haya manera de justificar que tiene la capacidad de pago.
Eso es la esencia de Ahora todo. una pregunta, Johnny. En ese caso, por ejemplo, de este cliente, que eso lo vi ahorita que ustedes lo conversaron, que él no puede venir para Estados Unidos y ya y evidentemente yo sigo buscando tal vez otro lender que me dé la oportunidad de hacerle el crédito a él y venderle una propiedad acá. Pero ya entonces, si no puede venir porque si es a crédito, tiene que venir. Pero yo pensaba que podíamos tener alguna forma, ya sea por DocuSign, firmar documentos, no sé, que ellos no tenían que venir para acá, pero ya ahora sí se me cayó totalmente la venta con esa noticia, porque Sí, ese mismo cliente me compró una, pero la pagó cash toda, y firmó estando allá. Rafael le mandó todos los documentos y él firmó. sí, Esa es la porque de diferencia, contado es cash y diferente. crédito. Si es Aquí crédito, la tienen que recomendación venir, si es sería cash, comprar no. algo de preconstrucción, quizás que se tome unos meses mientras que termina de evolucionar esto, y siempre se puede jugar un poco más con los tiempos que cuando compras algo en el mercado secundario, que es básicamente a 30 o 45 días tienes que estar firmando y no hay garantía que en 30 o 45 días la persona pueda viajar. Sí, Pero eso es únicamente crédito. sí, lo que sí te voy a agregar, Inés, es que se está estudiando hoy en día, por el tema de la pandemia, la posibilidad, pero es un estudio, de que bajo un notario ubicado localmente se pueda considerar la firma para la compra o para la venta vía distancia. Se está apenas estudiando ahorita, porque obviamente el mundo tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Pero por el otro lado, yo entiendo a los bancos que van a dar una cantidad de dinero en préstamo tienen que saber a quién se lo dan, y la cantidad de fraudes y ese tipo de cosas están a la vuelta de la esquina. Sí, a la final, los países que tengan consulados abiertos perfectamente pueden funcionar para que los compradores vayan al consulado y sirvan de notario. ¿Ok? Que no es nuestro caso. En el caso de Venezuela no es. A ver, ¿alguna Con respecto otra preguntita por ahí? perdón, con respecto a eso, para ser puntual en mi pregunta, hablando de otros países que sí realmente los consulados están abiertos, ¿cómo procede el cierre de ventas? ¿Cómo se hace? Por el medio del consulado. Si es a través del consulado, recuérdate, María, que todo proceso de cierre genera documentos. Esos documentos deben ser apostillados o deben ser firmados por las autoridades correspondientes. Cuando se trata de la compra de una propiedad y estando tus clientes en el exterior, deben irse a la embajada local, y en la embajada se les hará la apostilla, le colocará la apostilla, el apostillamiento de esas propiedades, de esos documentos, con lo cual, una vez hechos esos documentos, ya pasan a ser válidos acá cuando se hace la traducción, etcétera, etcétera. Pero es perfectamente lógico. Tarda un poquito más el proceso, obviamente, tenerlo en consideración, pero es perfectamente lógico. Eso se hace todo a través del apostillamiento de la embajada respectiva. Vale, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta sobre si hay estabilidad financiera y recomiendan invertir en propiedades comerciales. ¿Tienen opciones? Opciones hay muchísimas. Y ahora voy a dar mi opinión. No sé qué opina Gilberto. Pero basado en lo que está ocurriendo, yo no invertiría en propiedades comerciales a menos que sean galpones o galeras en los próximos, o sea, saliendo de la pandemia. Porque los galpones y las galeras, con toda esta demanda de entregas, de entregas uno a uno, entregas a las casas del delivery, los centros de distribución y los negocios de distribución van a tomar mayor protagonismo, y menos protagonismo van a tomar entonces ahora las oficinas y sobre todo los negocios de retail. ¿Qué opinas tú? Absolutamente de acuerdo contigo. Invertir hoy en día en oficinas no es recomendable. Invertir hoy en día en un negocio, en una pizzería, en un restaurante, no es recomendable. Invertir en cualquier otra empresa cuyo frente sea la calle y que dependa de empleados y de asistencia de personas, no es recomendable. Pero si logramos inventarnos o dar con el negocio, como bien dice Johnny, de un galpón grande donde la mercancía almacenada sea el principal activo con la menor cantidad de personas posible, podría ser un buen negocio. Acuérdense que estamos en una evolución, ¿no? No nada más por la pandemia. Recuerden todas las grandes tiendas que han ido cerrando. Han cerrado centros comerciales antes de la pandemia para irse al tema online.
las compras son online. Si a eso le suma la pandemia, han acelerado esas compras. Y lo otro es todo lo que tenga que ver con alimentación, supermercados y alimentación en cualquier parte del mundo. Es lo que se ha mantenido activo en el medio de la pandemia. Así que, como dice Marielba, por ejemplo, un local comercial cerca de una de estas torres que permita vender alimentos es siempre una buena alternativa. Sobre todo porque la gente ahora va a evitar trasladarse a largas distancias para hacer sus compras. Así es. Tatiana Agudelo levantó la mano que tiene una pregunta. Tatiana, adelante. Hola. Tienes el micrófono colocado. Ajá. No tengo ninguna pregunta. Ok, porque Me dice ok. ok, déjame quitártelo, ok. Gilberto, no, yo hice la pregunta de la estabilidad de la parte comercial. Gracias por la respuesta, Johnny. Pero, es decir, que sería igual a decir warehouses, a tener Warehouse, bodegas, yes. mejor. ¿Sí? Correcto, warehouses, correcto. Ok, de acuerdo. Okay. ¿Ustedes tienen? Sí, tenemos acceso a todo el inventario. Nosotros Ah, tenemos ok. y tú también tienes. Y tú también. Ok, gracias. Muy bien. A ver, quedan 3 minutos más, un par de preguntas. Todo quedó demasiado claro, Johnny. Ajá, por aquí Sergio está levantando la mano. Adelante, Sergio. Gracias. Con relación a la institución financiera que da créditos para los extranjeros, ¿es la misma institución, no importa la ubicación de todas las ubicaciones que tienen? ¿O depende de la ubicación de la institución financiera? Correcto. Nosotros aquí en el estado de la Florida todo se maneja con licencias. Entonces, si la compra usted la quiere hacer en el estado, la inversión la quiere hacer en el estado de la Florida, cualquier lender va a poderlo ayudar, asistir, porque se trata de la Florida. Si la inversión usted deseara hacerla fuera de la Florida, tiene que buscarse un agente, un lender, un lender, un mortgage broker que lo asista localmente. Es decir, si la compra es en Georgia, Detroit, Baltimore, tiene que ser un lender local. Cualquier persona que usted contrate para la compra de activos inmobiliarios tiene que tener licencia del Estado. No puede ser una persona sin licencia. No, me refiero más bien al ejemplo que pusieron de la empresa que para extranjeros dan el 35%, que pusieron la tasa de interés del 4.25 anual. Esa empresa le da créditos no importa la ubicación de todas las que tiene. Sergio, el lender básicamente se alimenta de varias empresas que prestan dinero. Ok. Banco, entonces, no siempre es un banco o una empresa, pueden ser varias. Ok. Entonces, de hecho, el trabajo es buscar la mejor alternativa para ti en el momento, porque de pronto, hoy que estás solicitando el crédito, el banco con el que siempre estamos trabajando no tiene el mejor crédito para ti. Entonces, buscamos en el mercado otra alternativa. El trabajo de ellos es buscarte la mejor alternativa que está en el mercado. Pero eso sí lo hacen ustedes para nosotros en México. Nosotros tenemos los clientes en México, eso lo hacen ustedes. Por supuesto, todo se hace desde acá. Okay. Y no lo hace Sky o Hilvan, lo hace porque no tenemos licencia para eso. No, lo hace nuestra alianza, en este caso es Joan Mattison y su compañía, que se encargan de llevar todo el proceso de crédito. Pero ya tenemos, pues, probada experiencia. ¿Pero el canal serían ustedes o nos contactan? Puede ser a través de nosotros o inclusive muchas veces ponemos a Joan en contacto con el cliente de manera directa y ella los ayuda a procesar el crédito y nosotros nos encargamos de la parte inmobiliaria. De hecho, Sergio, dentro de 20 días vamos a tener la nueva presentación, incluyendo el resultado ahora del mes de julio, ¿no? Para lo cual te invitamos a que asistas y para esa presentación va a estar también Tuti, así que esas preguntas podemos puntualmente canalizarlas a ella si quieres esperar hasta entonces y si quieres dirimir estas preguntas antes, te ponemos en contacto con ella de inmediato. Está bien, nos esperamos a la plática, no te preocupes, gracias. Okay. Gracias a ti, Sergio. Jorge Sierra preguntó, ¿pueden ampliar un poco más sobre la creación de una empresa para comprar una propiedad? ¿Qué se necesita para aplicar a crédito como extranjero en Honduras? Excelente, Jorge. La pregunta es importantísima. Mira, nosotros recomendamos para la compra de una propiedad aquí en los Estados Unidos que se haga a través de una corporación del tipo LLC, Limited Liability Company.
Aunque nosotros no somos los expertos contadores para la materia, por experiencia podemos hablar de lo que a nosotros nos ha resultado. Entonces, si tú eres extranjero, como en efecto eres de Honduras, te recomendamos abrir una corporación del tipo LLC con la cual tú vas a comprar la propiedad para inversión. ¿Por qué una LLC y no una Corp? Esa pregunta se la tenemos que hacer a un contador para que te las aclare, que va a ser una persona, o bien un contador o bien un abogado que te va a recomendar, te va a decir por qué una y no la otra. Nosotros por experiencia no estamos autorizados para hablar si es esta o aquella es mejor, simplemente podemos hablarte por lo que nosotros hemos hecho hasta los momentos. Y definitivamente la LLC para extranjeros es ideal. Existe una ley aquí en los Estados Unidos llamada FIRPTA, FIRTPA, la cual es una ley que grava con el 15% cuando vas a vender la propiedad de una retención que le hacen a esas personas cuando lo van a vender, y si constituyes un tipo de compañía o el otro tipo de compañía con ciertas otras particularidades, la retención es menor. Dice que se necesita para aplicar a créditos como extranjeros en Honduras. Lo mismo que en cualquier lugar. A ver, hay una fórmula que es importante mencionar, que eso siempre lo dice Tuti, y es que tú tienes que demostrar que tus costos mensuales, incluyendo mortgage, mantenimiento o condominio, como lo llamen, o asociación, y taxes, no supere el 45% de tus ingresos demostrables en tus números financieros, en tus estados de cuenta, en tus balances y tus ingresos. Eso quiere decir que, digamos que esa sería la forma más sencilla para saber si yo aplico para un crédito o no. Si, por ejemplo, mi cuota mensual entre mortgage, asociación o mantenimiento y taxes está en $1,000, eso no debe superar el 45% de mis ingresos demostrables. Yo creo que Jorge, creo que esa pregunta vino de Jorge, que es creo que cliente de Roberta, si no me equivoco. Sí. Bienvenido, Jorge. Excelente. Sí, con Roberta, muchas gracias. Una última pregunta. Yo tengo otra, pero no puedo levantar la mano, no sé por qué. Respecto el mismo tema, pero para no extranjeros, para internos, ¿se puede crear una empresa, una corporación? Creo que no, pero me refrescan, por favor, ¿qué tipo de empresa se puede crear? De hecho, hay un principio que aplican todos los grandes gurús inmobiliarios, Robert Kiyosaki, Donald Trump inclusive, dicen que los grandes propietarios de inmuebles en los Estados Unidos no tienen nada, tienen empresas que son las dueñas de esos inmuebles. Sin embargo, nosotros no estamos en capacidad de dar esa asesoría ni contable ni legal, eso lo deben hacer los contadores y los abogados. Solamente te repito lo que he aprendido de los libros de estos gurús. Pero sí se puede. Sí. No, definitivamente, Ana, y complemento un poquito la información de que si tú vas a comprar una propiedad para vivir, es bueno comprarla a título personal. Ahora bien, siendo tu local, ¿ok? Siendo tu local aquí, viviendo aquí en Estados Unidos. Si tú vas a comprar una propiedad siendo tu local como inversión, para eso existen las corporaciones. Entonces, no lo debes comprar a título personal, porque contablemente me han dicho que no es lo correcto. Si tú vas a comprar una propiedad para ti, para vivir, personal. Y si es para invertir, corporación. De acuerdo. Además, eso tiene unas implicaciones en taxes y otras cosas más. Sí, así es. Exactamente. Gracias. Bueno, no, por favor, gracias a todos, gracias a cada uno de los asistentes, gracias a los que pusieron su cámara y les podemos ver la cara, hay mucha gente conectada, es espectacular. Hay un bono de $1,000 para el que prenda la cámara, ¿no? Hay un bono de $1,000 que va a dar Johnny a todas aquellas personas que enciendan la cámara en este momento, porque les vamos a tomar una foto. Y no, sería de verdad un placer si el que nos acompaña puede encender la cámara solamente para tomar una foto, un printout de la pantalla. Ya se nos ha desconectado algo de personas, pero igual estamos los que estamos. Entonces sería un placer. Ahí veo hasta Mariela conectada con un tapaboca. Mariela, un placer saludarte. Tenemos que hablar. Ale también por allá está conectada. Vamos a tomar una foto en la pantalla, así que preparen su mejor sonrisa,
porque sé que la tienen y la van a sacar a flote en cualquier segundo, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Gracias a cada uno de ustedes otra vez, se les quiere mucho, que Dios los bendiga y por favor no dejen de contactar al realtor que los trajo, al realtor que los invitó y esperemos muy pronto vernos en una mesa a distancia firmando el sueño de su vida materializado. Feliz tarde para todos, feliz fin de semana y éxitos, cariños. Listo, Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego.